quiero exponer los últimos acontecimientos de mi vida porque, sinceramente, temo que esta pueda ser mi última oportunidad. Para empezar, mi nombre es Leon Cowles. Nací en Provo, Utah. Aunque he vivido la mayor parte de mi vida aquí, en Portland, Oregón, siempre he sido una persona más bien intelectual, que prefiere los libros y los videojuegos al baloncesto y al fútbol, y en la escuela primaria era un solitario y tenía pocos amigos, si es que tenía alguno. En secundaria y bachillerato empecé a leer novelas de fantasía y libros de ocultismo. Con el tiempo me aficioné a la literatura más inteligente y ortodoxa, como experimentos paranormales cuidadosamente documentados y libros de cábala bien investigados. Mis lecturas se centraron en Poe y Lovecraft. Aprendí un poco de hebreo y latín para poder leer algunos libros de ocultismo, en cuyas traducciones al inglés no confiaba. También aprendí los alfabetos Futhark y árabe para comprender mejor diversos símbolos mágicos. Tras volver a casa y encontrar trabajo como joyero para un revendedor local, empecé a dar largos paseos en mi tiempo libre. Siempre me he sentido fuera de lugar en la sociedad y salía a caminar por los bosques y montañas locales para estar sola, y cuanto más aislada y virgen, mejor. Y el noroeste del Pacífico, afortunadamente, es rico en bosques y zonas salvajes por las que pasear a mis anchas. Con el tiempo me he convertido en un experto en encontrar lugares excelentes, a veces sorprendentemente cerca de la civilización y, sin embargo, desapercibidos para todos los que pasan por allí. Incluso me he topado con algunas ruinas aquí y allá, y algunas sorprendentemente cerca de la ciudad, pero abandonadas hace mucho tiempo. Sin embargo, en un lugar que no aparece en ningún mapa de la ciudad. A solo 10 manzanas de mi casa, encontré un depósito de agua abandonado, junto con varios edificios dejados a su lenta decadencia hace muchas décadas. Debajo de un tope rocoso, encontré un largo laberinto de cuevas naturales, totalmente intactas por nadie hasta el momento, a menos de media milla de 2 de las autopistas más grandes del estado. En una isla del río Columbia, a la que llegué nadando, encontré una antigua granja y un granero descomponiéndose en silencio durante quién sabe cuánto tiempo. Los lugares con ruinas son mis favoritos, ya que aportan un sentimiento mucho más sólido a la sensación de pérdida y maravilla pasada que siento por el mundo. Y no es mi favorito debido al gran tráfico peatonal algunos días, pero desde luego muy cerca. Para mí está el famoso Parque Ford, el parque urbano más grande del mundo. Tiene más de 11 millas de largo y varias millas de ancho. En algunas zonas cubre más de 5.100 acres, y como su nombre indica, está cubierto casi en su totalidad por un denso bosque antiguo. Es fácil perderse por los muchos kilómetros de senderos serpenteantes, y más de una vez yo mismo me he dado la vuelta. A pesar de mi experiencia al aire libre, Forest Park es un lugar salvaje y hermoso, a la luz del día. Pero por la noche y en ciertas arboledas especialmente cubiertas de maleza, donde las densas copas de los árboles ocultan la mayor parte de la luz del día, tiene una reputación siniestra y salvaje. Tal vez sus peligros residan en sus numerosas fisuras, cañones y senderos empinados y a menudo húmedos. O tal vez tenga algo que ver con las ciertas ruinas de sus profundidades. También hay noticias ocasionales de grandes felinos. En la zona hay pumas que se llevan por delante a perros pequeños y animales de la zona. Lo que es un hecho es que el peligro está presente en el parque forestal cuando cae la noche. Una vez cada pocos años, los excursionistas encuentran 1 o 2 cadáveres, a menudo viejos, parcialmente comidos y muy descompuestos. Recuerdo que en 1999 encontraron varios cuerpos dispuestos en una especie de extraño diagrama a lo largo de varios cientos de metros. E incluso este año, en 2008, encontraron allí 2 cadáveres. Mi propio incidente en el Parque Forest comenzó una tarde temprano hace una semana. Iba a ir de excursión a la región centro-sur por unos senderos en los que nunca había estado antes.
Había planeado estar fuera hasta Liara hasta la noche, así que me llevé el almuerzo, un té helado, mi mini linterna, porque uno nunca sabe cuándo vas a encontrar una nueva cueva o ruina, y también un cuaderno. Aparqué el coche en la entrada del sendero de la parte baja de MacLeod y salí por la orilla del arroyo, adentrándome en el parque. A mi izquierda, el arroyo terminaba bajo una enorme celosía de madera que desembocaba en una enorme tubería de alcantarillado y bajaba por debajo de la ciudad hasta el río Williamette. Existe el rumor de que las catacumbas de Portland conectan con esa tubería de alcantarillado. En algún punto más a lo largo del arroyo es una especie de pasarelas de madera, levantado 20 pies o así por encima del agua y conectado a algunos viejos desmoronamientos de mampostería en y al lado de la corriente. He leído que esto solía ser parte de la cuenca original que sirvió Portland, y supongo que era parte de eso. En el lecho del arroyo se pueden ver, para los que tengan buen ojo, varios muros de piedra antiguos y trozos de mampostería, y más allá de un puente y una pequeña cascada, fuera del sendero, subiendo una colina, y detrás de un enorme pino, se puede ver una lápida con el nombre de Oliver. Y nadie ha desenterrado nunca la pequeña tumba, así que nadie sabe quién o qué era Oliver. Más adelante, a lo largo del empinado, rocoso y a menudo resbaladizo sendero húmedo, a unos 2 kilómetros, se encuentra la casa de la bruja. En su día fue un baño público, pero en 1962 sufrió graves daños a causa de una tormenta y se abandonó en lugar de repararse. Ahora es, con diferencia, la ruina más conocida y reciente del parque forestal. Son los muros de piedra y los cimientos de una pequeña casa construida en la ladera de una empinada colina. Las 2 habitaciones del sótano asomaban frías, vacías y apestando a orina y marihuana a través de la larga pared abierta que da al sendero y al arroyo. A ambos lados de la casa hay una escalera de piedra que conduce a la gran habitación individual de arriba. Y subí las escaleras y miré a través de la puerta abierta para ver qué podía encontrar. Hoy en día, la casa de las brujas tiene muy mala fama al anochecer, y por algo tiene su apodo. Se dice que brujas y cultos extraños realizan allí extraños rituales. Es extraño que, aunque todo el mundo lo sabe, no se haga nada para evitarlo. Pero supongo que ningún policía quiere caminar de noche por un sendero largo y peligroso sin una buena razón, sobre todo cuando sería difícil, si no imposible, pedir refuerzos. Las altas colinas a ambos lados del valle también parecen tener una confesión fundada de interrumpir las señales de radio y teléfonos móviles en la zona, por lo que ni siquiera hay una garantía de que incluso sería capaz de obtener una llamada. Cuando me asomé, vi que los cultistas habían estado ocupados la noche anterior. Un diagrama de tiza roja de origen cabalístico aún yacía en el suelo. Una docena de velas quemadas se alineaban en su perímetro, y el fluido, ahora seco y de color granate, salpicaba suelos y paredes, y sorprendentemente, cualquiera que frecuente esta parte del parque sabrá que esto no es algo raro. Fuera del círculo, cerca de la esquina de la habitación, había escritos algunos símbolos hebreos dispuestos en lo que parecía ser algún tipo de llamamiento u oración. Dejé con cuidado lo que estaba escrito. Mirando las palabras, me tomé un poco de tiempo para traducirlas lo mejor que pude, con mis limitados conocimientos de hebreo. Los símbolos escritos en las paredes decían, a grandes rasgos: te presentamos una ofrenda, un sacrificio de sangre y respeto, temor y miedo, poderoso Quapote. Que tu hambre y tu ira sean aplacadas o satisfechas. Decía más o menos, te presentamos una ofrenda o sacrificio de sangre y respeto, temor y miedo, poderoso Clipaoth. Que tu hambre y tu ira sean aplacadas. ¿Satisfecha? Los Clipot y los Kabalik son demonios, completamente ajenos a este universo. No están ni realmente vivos ni muertos según nuestros estándares,
y parecen regirse por leyes y físicas diferentes a las nuestras. Según la tradición, existieron antes que este mundo o universo, ya que el suyo fue destruido durante la creación del nuestro. Para las cosas de este mundo, son totalmente malignos, malvados, dementes, odiados y blasfemos, aunque se dice que son tan mutables en su naturaleza que incluso atribuirles formas puede ser inexacto, y la mayoría de los cabalistas dicen que son solo un mito que representa el pecado, y que los pocos que creen en ellos nunca intentarían negociar o hacer pactos con ellos, ya que no comprenden las alianzas y solo buscan destruir y consumir cosas verdaderamente vivas. Y ahora desearía haberme tomado más en serio la leyenda de los Qliphoth, pero solo pensaba en ellos como monstruos legendarios, como dragones y Jinn. Después de anotar aquella extraña apelación, continué colina arriba y me alejé de la extraña y malvada casita de piedra. Caminé durante kilómetros, serpenteando de aquí para allá por las colinas y los bosques, de disfrutar de la tranquilidad y la soledad del día, y finalmente me entró hambre y abandoné el sendero. Deslizándome entre los arbustos y la maleza, me alejé unos 15 metros del sendero y entré en un pequeño claro para sentarme a comer. Mientras comía mi almuerzo de sándwiches y té helado, ocurrió algo extraño. Algo grande se movió entre la vegetación a unos 12 metros, a mi izquierda, y pensando que era un perro o un ciervo, me levanté para echar un vistazo, pero no vi nada. Y un momento después, la conmoción comenzó de nuevo. Ahora puedo ver cómo empujan las plantas y oigo cómo aplastan hojas y ramas. Lo que estaba haciendo el ruido tenía que ser por lo menos tan grande como un ser humano, pero yo no podía ver la cosa en absoluto. Parecía moverse en un patrón elíptico, dando vueltas detrás de mí y acercándose cada vez más. Y después de unos 2 minutos, el ruido se había movido en un arco de 90 grados. Ahora estaba detrás de mí y a 30 pies o menos de distancia. Todavía sonaba bastante grande y era totalmente invisible, a pesar de que la vida vegetal no era más de 3 pies de altura. En este punto me alarmé bastante y decidí que no quería ver lo que fuera que estaba allí. Así que cogí mi mochila y rápidamente volví al sendero, en la distancia. 1 hora más tarde, ya había olvidado mi roce con lo invisible. Empezaba a anochecer, aunque no llevaba reloj, así que no sé la hora exacta. Había empezado a dar vueltas por los senderos y a regresar hacia mi coche. Iba por un sendero pequeño, poco frecuentado, por el que nunca había pasado. Mientras rodeaba una pequeña colina, vi una especie de pequeño pilar de piedra en pie, erosionado y cubierto de maleza, fuera del sendero a mi derecha. Siempre fascinado por la posibilidad de examinar artificios olvidados, fui a ver de qué se trataba. Era una columna de basalto de unos 1,2 metros de altura, con inscripciones muy desgastadas. El estilo parecía el del arte de las tribus indias del noroeste del Pacífico. Parecía la imagen de un bípedo peludo que se estaba comiendo o desgarrando a pequeños humanos, y me hizo pensar en sus leyendas de la vieja del bosque que, según susurraban algunos, era lo mismo que el Sasquatch, una enorme bruja simia peluda que se cargaba a niños pequeños con sus lanzas para no volver a verlos nunca más. Y a unos 12 metros vi otro obelisco idéntico al que acababa de contemplar, y entre ambos vi un gran bloque circular bajo de hormigón y un par de grandes bloques de basalto con canales tallados en la parte superior y en los laterales. No pude decidir el propósito original de los bloques, y el cilindro de hormigón parecía una vieja cisterna y tenía quizás 15 o 16 pies de diámetro, pero había sido alterado recientemente. La placa de cemento que servía de capitán y tenía casi un pie de grosor se había retirado parcialmente. Había sido levantada y deslizada hacia un lado, dejando un hueco de unos 3 pies para mirar dentro, y asomándome con la ayuda de mi linterna, pude ver que tenía unos 35 pies de profundidad
y estaba muy dañada por las manos del tiempo o de los vándalos. Holmes y él habían sido perforados en la pared interior que conducía al suelo de la cisterna. El suelo estaba cubierto por un lecho de hojas y palos en descomposición, lo cual me pareció extraño, ya que la tapa parecía haber sido movida hacía muy poco tiempo, y, de todos modos, no era lo bastante tarde como para que empezaran a caer las hojas. También pude ver 2 grandes agujeros en el tubo de cemento de la parte inferior. En el otro lado, uno de los agujeros parecía bastante grande, de 2 o 3 metros, mientras que el otro lado parecía bastante más pequeño, tal vez de 2 metros de diámetro. Sin miedo a la oscuridad, a los espacios cerrados ni a las alturas, empecé a bajar para explorar más a fondo este nuevo hallazgo. El olor a planta en descomposición y, sinceramente, posiblemente a animal, flotaba en el aire junto con el profundo aroma a tierra húmeda. Ambos agujeros conducían a pasadizos de roca y tierra toscamente cortados. Entré primero en el más grande y lo seguí hasta la colina. No estoy muy seguro de la longitud del pasadizo antes de que se abriera en una pequeña cámara. Visualmente parecía que debía tener 40 pies, o posiblemente incluso más, pero lo atravesé completamente en solo 7 pasos, lo que solo me llevaría unos 20 o 21 pies. La pequeña cámara era casi esférica y parecía tener unos 12 pies de ancho. Parecía el nido de algún animal grande, con un lecho de trapos sucios y palos pálidos en una esquina, y vi un par de destellos brillantes que asomaban del montón, y me agaché para examinarlos, y el primero era un impresionante cristal de amatista, de unos 15 centímetros de largo, con muchas inclusiones diminutas negras y rojas suspendidas en su interior. Los 6 lados, aunque parecían naturales, habían sido pulidos, y la base había sido esmerilada plana y pulida también. Se habían grabado unos extraños glifos en las 6 facetas triangulares que formaban la punta, e incluso con los conocimientos bastante amplios que tenía de runas y símbolos, me sentía perdido en cuanto al origen de los símbolos. Se parecían a los pictogramas que he visto en monedas y calendarios de América Central y del Sur, y el cristal tenía otra cualidad que lo hacía extraño, único y de aspecto siniestro. Cada vez que apartaba la vista, y podía ver el cristal solo con mi visión periférica, las pequeñas inclusiones rojas y negras parecían cobrar vida y empezar a moverse como minúsculos peces nadando en un acuario. Pero en cuanto las miraba, se detenían y volvían a ser como las había visto antes. Ahora, como joyero, he visto muchas técnicas exóticas para crear ilusiones y piedras preciosas, y algunas hacen que parezcan más grandes o brillantes de lo que son en realidad. Algunas se captan de formas específicas. Las que disimulan defectos reflejan una doble imagen o incluso parecen moverse dentro del engaste, pero nunca había visto nada igual. Guardé el cristal para examinarlo más tarde y me fijé en la otra pieza brillante que asomaba bajo un trapo mugriento. Era un reloj de los años 80, con la correa de muelle destrozada y el cristal agrietado, y sentí un escalofrío cuando volví a mirar el montón y los palos pálidos. Cuando saqué uno con cuidado para mirarlo, me horroricé al ver lo que ya temía. Lo que tenía en la mano era claramente un hueso de brazo o pierna humana, partido por la mitad y con muchos años de antigüedad. Dejé caer el hueso humano y me retiré de aquel antro del mal. Cuando volví a la cisterna, miré hacia arriba, esperando volver a salir para ponerme a salvo, pero el miedo me paralizó momentáneamente cuando vi que algo entraba en el agujero desde el exterior. Apagué la linterna y me metí en el túnel más pequeño para esconderme de lo que fuera. Parecía una figura humana que flotaba en el aire y descendía más allá de la tapa de hormigón. Entonces cayó abruptamente en un montón inmóvil ante mí con un crujido repugnante. Era evidente que estaba muerto. Era un hombre que vestía unos vaqueros rotos y mugrientos, una camisa de franela igualmente mugrienta y unas zapatillas de deporte sucias y desgastadas.
Tenía los ojos abiertos con una mirada de miedo absoluto que nunca podré olvidar, y su barba salvaje y desaliñada era un mar de rojo de lo que debía de ser una herida terminal en la garganta, y arriba no vi nada, pero entonces la tapa empezó a cerrarse lentamente. Pude ver una sombra fantasmal que se agarraba con los pies a los asideros de la pared y con las manos a la tapa. Parecía un simio negro con enormes orejas de murciélago, un hocico canino con colmillos, inmensas garras crueles y largos brazos de cuerda. A medida que la tapa se cerraba, parecía volverse cada vez más corpóreo, hasta que justo antes de que se apagara la luz, parecía completamente opaco. Me quedé quieto un momento, esperando escapar de su vista, cuando un enorme peso cayó invisible ante mí, aplastando hojas y palos. Oí un sonido de deslizamiento, como el de un muñeco de trapo gigante arrastrado de un lado a otro, y luego un crujido y un sorbo nauseabundos que, por suerte, no pude ver. Con la esperanza de que el demonio de pesadilla que tenía ante mí se hubiera distraído lo suficiente, empecé a avanzar lenta y ciegamente hacia el túnel más pequeño, y, por desgracia, con todos los escombros de la pared destrozada de la cisterna a mi alrededor, estuve a punto de resbalar y tuve que agarrarme con la mano, haciendo un pequeño pero audible ruido de bofetada. El crujido y el sorbo cesaron al instante y el muñeco de trapo gigante cayó al suelo, y un sonido de olfateo y el crujido de las hojas un paso más cerca de lo que había estado hacía unos momentos. Supe que me había encontrado y mi mente se paralizó momentáneamente. Atacaría a la cosa invisible y al menos no caería sin luchar. En silencio, cogí una roca del tamaño de un ladrillo y encendí la linterna, con la esperanza de pillar por sorpresa a la pesadilla viviente. Pero la sorpresa fue mía. Todo lo que vi fue el cadáver desechado, ahora aún más enrojecido que antes. Pero, ¿dónde estaba el horror negro? ¿Se escondía en la cisterna, más allá de mi campo de visión? Y entonces se oyó otro paso, crujir de hojas y ramas aún más cerca de mí, y vi que las hojas se agitaban, pero no pude ver al monstruo. Incapaz de comprender dónde estaba o cómo luchar contra él, lancé mi misil de piedra con toda la fuerza y la furia de mi cuerpo enrojecido por la adrenalina, y de golpe la roca golpeó el aire y se desvió hacia un lado. Un pequeño chorro de líquido negro y asqueroso cayó al suelo, y comenzó un grito sobrenatural de dolor y rabia. Nada a 3 metros delante de mí, y me di la vuelta para correr, y cuando me giré para retroceder, vi desde el borde de la iluminación de las linternas un enorme simio fantasmal que se agarraba la cara con una gigantesca pata salvaje. Huí tan rápido como pude hacia donde quiera que llevara el túnel. Mi ataque aturdió momentáneamente a la cosa, o al menos eso creo, y fue incapaz de maniobrar su enorme bulto a través del pequeño túnel. Tan rápido como pude. El túnel serpenteaba y descendía a lo largo de una enorme distancia, tal vez kilómetros, y finalmente atravesó otro muro de hormigón para desembocar en una amplia alcantarilla. Un lado ascendía definitivamente y el otro descendía, y ya no podía oír al demonio negro detrás de mí, pero no iba a correr riesgos. Me quité la mochila, llevándome solo el cuaderno, y lo arrojé por la alcantarilla en dirección descendente y justo al borde del agua. Esperaba que esto despistara al simio fantasma y me diera algo más de tiempo en caso de que llegara a la alcantarilla más ancha. Antes de que pudiera encontrar una salida, salí corriendo en dirección contraria, teniendo cuidado de pisar solo en el agua para ayudar a ocultar mi olor. El túnel de la alcantarilla tenía unos 2 metros de diámetro, con agua fluyendo en un canal a lo largo del fondo, y el agua parecía bastante clara y limpia, salvo por alguna que otra hoja. Pequeñas salamandras y cangrejos de río se escabulleron de mi camino a medida que avanzaba, lo que me hizo estar bastante seguro de que estaba en la cloaca por debajo del inicio del sendero Maclay. Y después de unos 400 metros, empecé a ver una mancha más clara en la oscuridad.
En un minuto estaba en la boca de la alcantarilla, bajo la gigantesca celosía de madera que había visto ese mismo día. La noche había llegado al valle cubierto de maleza, mientras yo estaba atrapado bajo tierra, y excepto por el gorgoteo del pequeño arroyo, todo el mundo parecía tan quieto y silencioso como una tumba. Afortunadamente, me era posible escapar a través de la pared de madera situada cerca de la mitad de la celosía, justo por encima del nivel del agua. Una gran roca estaba encajada entre dos de las vigas, por lo que pude colarme fácilmente por este hueco ligeramente agrandado, ya que era delgado y flexible. Ahora estaba a solo 300 metros de mi coche, y volví a trepar por la celosía hasta el sendero. Pero estaba agotado, y seguí avanzando tan rápido como pude hacia mi objetivo. Mis pantalones estaban rasgados por varios sitios y mis manos recuperadas en arañazos por la velocidad de mi desesperada huida. Pero al menos seguía vivo. Volví a subir a mi coche, conduje hasta casa y me desplomé en un sueño profundo y sin sueños. De algún modo, duermo mejor cuando estoy estresado. No sé por qué, pero lo hago, y pensé que estaba a salvo. Pensé que la pesadilla había quedado atrás. Alrededor de una semana después empezaba a sentirme mejor, y mientras tanto había leído e investigado un poco. He decidido que la cosa que vi era un clip apagado gobernado por las leyes de un universo extinto. Parece que reacciona a la luz de forma diferente, siendo visible en la oscuridad más que en la luz. Si esas columnas indias son una indicación de cuánto tiempo ha estado alrededor, entonces yo diría que es probable que no está envejeciendo. Puede que ni siquiera se pueda matar. Sin embargo, estoy seguro de que algo tan vil y violento como que no es de alrededor y acto de todo el tiempo en el que el recuento de cadáveres sería de cientos cada año. Pero tal vez solo puede estar vivo en ciertos momentos, o tal vez incluso bajo ciertas condiciones astrológicas. No lo sé. Pero la amatista que me desconcierta. No puedo estar seguro de qué conexión tiene con el horror Clipa. Puede ser lo que lo une a este mundo, pero no ha terminado. Hoy temprano, cuando miraba hacia el patio de mi casa, he visto cómo se movían los arbustos y algo agitaba las hojas caídas sobre la hierba. Y observo atentamente y sé que no era un simple viento o un gato del vecindario. Sé que ha venido a por mí, o a por el cristal, o incluso a por ambos. Y rompí el cristal momentos antes de empezar a escribir esto, y ahora lo único que puedo hacer es esperar a ver qué pasa.